El Gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald. Narrado por Kevin Solís. Ponte el sombrero de oro, si la impresión es así. Y si sabes saltar alto, salta por ella, que exclame: mi amante, buen saltador, el del sombrero de oro, tienes que ser para mí. Thomas Park D'Invilliers. Capítulo 1. Cuando yo era más joven y más vulnerable, mi padre me dio un consejo en el que no he dejado de pensar desde entonces. Antes de criticar a nadie, me dijo: recuerda que no todo el mundo ha tenido las ventajas que has tenido tú. Eso fue todo. Pero dentro de nuestra reserva siempre nos hemos entendido de un modo poco común, y comprendí que sus palabras significaban mucho más. En consecuencia, suelo reservarme mis juicios, costumbre que me ha permitido descubrir a personajes muy curiosos y también me ha convertido en víctima de no pocos pesados e incorregibles. La mente anómala detecta y aprovecha enseguida esa cualidad cuando la percibe en una persona corriente. Y se dio el caso de que en la universidad me acosaran injustamente de intrigante por estar al tanto de los pesares secretos de algunos individuos inaccesibles y difíciles. La mayoría de las confidencias no las buscaba yo. Muchas veces he fingido dormir o estar sumido en mis preocupaciones, o he demostrado una frivolidad hostil al primer signo inconfundible de que una revelación íntima se insinuaba en el horizonte. Porque las revelaciones íntimas de los jóvenes, o al menos los términos en que las hacen, por regla general son plagios y adolecen de omisiones obvias. No juzgar es motivo de esperanza infinita. Todavía creo que perdería algo si olvidara que, como sugería mi padre con cierto esnobismo, y como con cierto esnobismo repito ahora, el más elemental sentido de la decencia se reparte desigualmente al nacer. Y después de presumir así de mi tolerancia, me veo obligado a admitir que tiene un límite. Me da lo mismo, superado cierto punto, que la conducta se funde sobre piedra o sobre terreno pantanoso. Cuando volví del este el otoño pasado, era consciente de que deseaba un mundo en uniforme militar, en una especie de vigilancia moral permanente. No deseaba más excursiones desenfrenadas y con derecho a privilegiados atisbos del corazón humano. La única excepción fue Gatsby, el hombre que da título a este libro. Gatsby, que representaba todo aquello por lo que siento auténtico desprecio. Si la personalidad es una serie ininterrumpida de gestos logrados, entonces había en Gatsby algo magnífico, una exacerbada sensibilidad para las promesas de la vida, como si estuviera conectado a una de esas máquinas complejísimas que registran terremotos a 15.000 kilómetros de distancia. Tal sensibilidad no tiene nada que ver con esa sensiblería fofa a la que dignificamos con el nombre de temperamento creativo. Era un don extraordinario para la esperanza, una disponibilidad romántica como nunca he conocido en nadie, y como probablemente no volveré a encontrar. No, Gatsby al final resultó ser como es debido. Fue lo que lo devoraba, el polvo viciado que dejaban sus sueños, lo que por un tiempo acabó con mi interés por los pesares inútiles y los entusiasmos insignificantes de los seres humanos. Mi familia ha gozado desde hace 3 generaciones de influencia y bienestar en esta ciudad del Medio Oeste. Los Carraway son como un clan, y existe entre nosotros la tradición de que descendemos de los duques de Buccleuch. Pero el verdadero fundador de nuestra rama familiar fue el hermano de mi abuelo, que llegó aquí en 1851. Pagó porque otro fuera en su lugar a la guerra civil y fundó la empresa de ferretería al por mayor de la que hoy día se ocupa mi padre. No llegué a conocer a mi tío abuelo, pero dicen que me parezco a él, especialmente al adusto retrato que mi padre tiene colgado en su despacho. Terminé los estudios en New Haven en 1915, exactamente un cuarto de siglo después que mi padre, y poco más tarde participé en esa abortada migración teutónica conocida como la Gran Guerra. Disfruté de tal modo la contraofensiva que volví lleno de desasosiego. El Medio Oeste ya no me parecía el centro candente del mundo, sino el último y miserable confín del universo, y decidí irme al este y aprender los secretos de la compraventa de bonos.
Todos mis conocidos se dedicaban a los bonos, así que pensé que el negocio podría mantener a uno más. Mis tías y mis tíos debatieron el asunto como si me estuvieran buscando colegio. Y por fin dijeron: bien, sí, muy serios, con expresión de duda. Mi padre aceptó financiarme durante un año, y después de varios aplazamientos, me fui al este en la primavera de 1922, para siempre, o eso creía. Lo práctico era buscar alojamiento en la ciudad, pero hacía mucho calor, y yo llegaba de un país generoso en césped y árboles hospitalarios, de modo que cuando un compañero de oficina me sugirió alquilar juntos una casa en un pueblo de los alrededores, me pareció una gran idea. Él encontró la casa, un bungalow de cartón maltratado por los elementos, a $80 al mes, pero a última hora la empresa lo mandó a Washington y me fui solo al campo. Tenía un perro, o por lo menos lo tuve unos días, hasta que se escapó. Un Dodge viejo y una señora finlandesa que me hacía la cama y el desayuno y murmuraba refranes finlandeses junto a la cocina eléctrica. Me sentí solo durante un día, más o menos, hasta que una mañana alguien que había llegado después que yo me paró en la carretera. «¿Cómo se va a West Egg?», me preguntó, despistado. Se lo dije, y cuando proseguí mi camino ya no me sentía solo. Yo era un guía, un explorador, uno de los primeros colonos. Aquel hombre me había conferido el honor de ser ciudadano del lugar. Y así, con la luz del sol y la explosión espléndida de las hojas que crecían en los árboles como crecen las cosas en las películas, a cámara rápida, tuve la certeza bien conocida de que la vida vuelve a empezar con el verano. Había tanto que leer, por una parte, y tanta salud que aspirar del aire nuevo y vivificador. Compré un montón de libros sobre la banca, el crédito y el mercado de valores, que, de pie en la estantería, encuadernados en rojo y oro, como dinero recién salido de la fábrica, prometían revelarme los radiantes secretos que solo Midas, Morgan y Mecenas conocían. Y tenía además el elevado propósito de leer muchos otros libros. En la universidad había sentido ciertas inclinaciones literarias. Un año escribí para el Yale News una serie de artículos de fondo llenos de tópicos y de solemnidad, y ahora iba a revivir aquello hasta volver a convertirme en el más limitado de todos los especialistas, el hombre completo. Esto no es solo un epigrama, porque después de todo, a la vida se la observa mejor desde una sola ventana. Fue una casualidad que alquilara una casa en una de las comunidades más extrañas de América del Norte. Estaba en esa isla estrecha y bulliciosa que se extiende al este de Nueva York y donde se forman, entre otras curiosidades naturales, dos raras masas de tierra. A unos 30 kilómetros de la ciudad, dos huevos enormes, de idéntico perfil y separados únicamente por una pequeña bahía, destacan en el volumen de agua salada más domesticado del hemisferio occidental, el estrecho de Long Island, gran corral de humedad. No son perfectamente ovales, como el huevo de Colón, los dos están aplastados por la parte en la que se apoyan, pero su parecido físico debe ser fuente de perpetua maravilla para las gaviotas que los sobrevuelan. Para las criaturas sin alas resulta un fenómeno más interesante su disimilitud en cualquier detalle que no sea la forma y el tamaño. Yo vivía en West Egg, el menos elegante de los dos huevos, aunque esta sea la fórmula más superficial para expresar el raro contraste entre ambos, bastante siniestro. Mi casa estaba en el extremo del huevo, a unos 50 metros del estrecho, comprimida entre dos imponentes mansiones que se alquilaban a $12 o $15,000 por temporada. La que se alzaba a mi derecha era colosal sin discusión, copia fiel de algún Hotel de Ville de Normandía, con una torre en uno de los laterales, extraordinariamente nueva bajo una barba rala de hiedra joven, una piscina de mármol y 20 hectáreas de jardines y césped. Era la mansión de Gatsby, o con mayor precisión, puesto que yo no conocía a Mr. Gatsby, era la mansión de un caballero que se llamaba así. Mi casa era un horror, pero un horror insignificante, en el que nadie había reparado, así que contaba con vistas al mar y a una parte del césped de mi vecino,
además de con la reconfortante proximidad de los millonarios, y todo por $80 al mes. Al otro lado de la pequeña bahía, los palacios blancos del elegante East Egg rutilaban en el agua, y la historia de aquel verano empieza precisamente la noche en que fui a cenar a casa de Tom Buchanan. Daisy era prima lejana mía, y a Tom lo conocía de la universidad, y recién acabada la guerra, pasé con ellos en Chicago un par de días. El marido de Daisy, entre otros logros físicos, había sido uno de los extremos con más potencia que jamás jugó al fútbol en New Haven. Una figura nacional, podría decirse. Uno de esos hombres que a los 21 años alcanzan en algún tipo determinado de actividad tal grado de excelencia que todo lo que viene después sabe a decepción. Su familia era desmedidamente rica, hasta el punto de que en la universidad su liberalidad con el dinero era motivo de censura. Pero ahora se había trasladado de Chicago al este, con un estilo de vida que cortaba la respiración. Por ejemplo, se había traído una cuadra de ponis de polo de Lake Forest. Era difícil entender que un miembro de mi generación fuese lo suficientemente rico para permitirse una cosa así. No sé por qué se vinieron al este. Habían pasado un año en Francia sin ningún motivo concreto, y luego habían ido de un sitio a otro sin sosiego, a donde se jugara al polo o se reunieran los ricos. Ahora se habían mudado para siempre, me dijo Daisy por teléfono, pero no le creí. No podía ver el corazón de Daisy, pero sabía que Tom seguiría buscando ansiosa y eternamente la turbulencia dramática de algún irrecuperable partido de fútbol. Y entonces, una tarde de viento y calor, fui a East Egg para ver a dos viejos amigos a los que apenas conocía. Su casa era incluso más exquisita de lo que me esperaba. Una alegre mansión colonial roja y blanca, de estilo georgiano, con vistas a la bahía. El césped nacía en la playa y se extendía a lo largo de medio kilómetro hasta la puerta principal, salvando relojes de sol, senderos de terracota y jardines encendidos. Para, por fin, al llegar a la casa, como aprovechando el impulso de la carrera, escalar la pared transformado en enredaderas saludables. Rompía a la fachada una sucesión de puertas de cristales que refulgían con reflejos de oro y se abrían de par en par al viento y al calor de la tarde. Tom Buchanan, en traje de montar, estaba de pie en el porche, con las piernas abiertas. Había cambiado desde los tiempos de New Haven. Ahora era un hombre de 30 años, fuerte, rubio como la paja, con un rictus de dureza en la boca y aires de suficiencia. Los ojos, brillantes de arrogancia, dominaban su cara y le daban aspecto de estar echado agresivamente hacia adelante, siempre. Ni siquiera la elegancia ostentosa y afeminada del traje de montar lograba ocultar el enorme vigor de ese cuerpo. Parecía llenar aquellas botas relucientes hasta tensar los cordones que las remataban, y era perceptible la reacción de la imponente masa muscular cuando el hombro se movía bajo la chaqueta ligera. Era un cuerpo capaz de desarrollar una fuerza enorme, un cuerpo cruel. Cuando hablaba, su voz de tenor ronca y bronca aumentaba la impresión de displicencia que transmitía. Aquella voz tenía un dejo de desprecio paternal, incluso hacia la gente que le caía simpática. Había hombres en New Haven que lo detestaban. Bueno, no vayas a pensar que mi opinión es definitiva, parecía decir, solo porque sea más fuerte y más hombre que tú. Pertenecíamos a la misma asociación de estudiantes, y aunque nunca fuimos amigos íntimos, siempre tuve la impresión de caerle bien. De que necesitaba mi estima con aquel ansia triste, dura y desafiante, tan suya. Hablamos unos minutos en el porche, al sol. «Está bien este sitio», dijo mirando a todas partes con ojos inquietos. Hizo que me volviera cogiéndome del brazo y fue señalando con la mano grande y abierta el panorama que se extendía ante nosotros, incluyendo en su recorrido un jardín a la italiana, 2000 metros cuadrados de rosales de penetrante e intenso olor y una lancha motora, chata de proa, a la que zarandeaba la marea a poca distancia de la costa.
Era de Maine, el del petróleo. Otra vez me obligó a volverme, brusco y cortés. Entremos. Atravesamos un vestíbulo de techo muy alto hasta un espacio rosa y luminoso que se unía frágilmente a la casa por 2 puertas de cristales. Las cristaleras estaban entreabiertas y brillaban, blancas, en contraste con la hierba fresca del exterior, que casi parecía entrar dentro de la casa. En la habitación soplaba una brisa ligera, agitaba las cortinas como banderas pálidas y divididas entre el interior y el exterior. Las retorcía hacia el techo, una especie de tarta de boda, y rizaba el tapiz de color vino, oscureciéndolo, como el viento oscurece el mar. El único objeto que permanecía absolutamente inmóvil en la habitación era un enorme sofá en el que 2 jóvenes flotaban como sobre un globo sujeto a tierra. Las 2 iban de blanco y sus vestidos ondeaban y aleteaban como recién llegados de un vuelo fugaz alrededor de la casa. Tuve que permanecer de pie un rato, escuchando los latigazos de las cortinas y el chirriar de un cuadro en la pared. Entonces se oyó una explosión. Tom Buchanan había cerrado las ventanas traseras y cesó el viento atrapado en la habitación, y las cortinas, los tapices y los vestidos de las 2 mujeres volvieron a posarse lentamente en el suelo. No conocía a la más joven. Se había tendido en la parte que ocupaba en el sofá, completamente quieta, con el mentón un poco levantado, como si mantuviera en equilibrio algo que estaba a punto de derrumbarse. Si me había visto de reojo, no lo demostró, y casi me sorprendí murmurando una disculpa por haberla molestado al entrar en la habitación. La otra chica, Daisy, hizo ademán de levantarse. Se inclinó hacia adelante con expresión decidida, y entonces se rió, con una risilla absurda y encantadora, y yo también me reí y me acerqué. «Estoy paralizada de felicidad». Volvió a reírse como si hubiera dicho algo muy ingenioso y retuvo mi mano un instante, mirándome a los ojos, prometiendo que no había nadie en el mundo a quien deseara ver más. Así era ella. Me dijo en un susurro que el apellido de la joven equilibrista era Baker. He oído decir que el único fin del susurro de Daisy era que la gente se inclinara hacia ella, una crítica irrelevante que no disminuía su encanto. Pero los labios de Miss Baker se movieron. Se inclinó casi imperceptiblemente para saludarme e inmediatamente volvió a erguirse. El objeto que mantenía en equilibrio se había tambaleado y le había dado un susto. Otra vez me vino a los labios una especie de disculpa. Ante las demostraciones de suficiencia absoluta casi siempre me rindo anonadado. Miré de nuevo a mi prima, que empezó a hacerme preguntas con voz grave, perturbadora. Era una de esas voces que el oído sigue en sus descensos y subidas, como si cada frase fuera una sucesión de notas que jamás volverán a sonar juntas. Tenía una carta triste y deliciosa, con detalles luminosos, los ojos luminosos y la luz apasionada de la boca. Y había en su voz una emoción que los hombres que la habían querido no podían olvidar, una vehemencia cantarina, un «óyeme» susurrado, la promesa de que acababa de vivir momentos felices y vibrantes, y que momentos felices y vibrantes esperaban en la próxima hora. Le conté que había pasado un día en Chicago, camino del este, y que todo el mundo me había dado besos para ella. «Me echan de menos», exclamó extasiada. La ciudad entera está desolada, todos los coches llevan la rueda izquierda trasera pintada de negro en señal de luto, y de noche nunca se acaba el llanto a la orilla septentrional del lago. «Es maravilloso. Tenemos que volver, Tom. Mañana». E incoherentemente añadió: «Tienes que ver a la niña». «Me encantaría. Está durmiendo. Tiene 3 años. ¿No la has visto nunca?» «Nunca». «Bueno, tienes que verla. Es...» Tom Buchanan, que no había parado de rondar por la habitación, se detuvo y me apoyó una mano en el hombro. «¿A qué te dedicas, Nick?» «Vendo bonos». «¿Con quiénes?» Se lo dije. «Es la primera vez que oigo esos nombres».
señaló tajantemente. Me molestó. Los oirás, lo corté. Los oirás si te quedas en el este. Me quedaré en el este, sí, no te preocupes, dijo mirando a Daisy y luego otra vez a mí, como si esperara que añadiéramos algo. Sería un imbécil de mierda si viviera en cualquier otra parte. Entonces Miss Baker soltó un «por supuesto», tan inesperado que me sobresalté. Eran las primeras palabras que pronunciaba desde que yo había entrado en la habitación. Aquello lo sorprendió tanto como a mí, evidentemente, porque bostezó y con una serie de movimientos ágiles y rápidos se puso de pie. «No puedo moverme», se quejó. «Llevo tumbada en ese sofá desde que tengo uso de razón». «A mí no me mires», replicó Daisy. «Llevo toda la tarde intentando llevarte a Nueva York». «No, gracias», dijo Miss Baker, a la vista de los 4 cócteles que llegaban de la cocina en aquel preciso instante. «Estoy en pleno periodo de entrenamientos». Su anfitrión la miró incrédulo. «¿Entrenamientos?» Tom se bebió el cóctel como si fuera una gota en el fondo de un vaso. «No entiendo cómo consigues lo que consigues». Miré a Miss Baker, preguntándome qué sería lo que conseguía. Disfrutaba mirándola. Era una chica delgada, de pechos pequeños, que andaba muy derecha, algo que acentuaba echando los hombros hacia atrás como un cadete. Los ojos, grises, irritados por el sol, me correspondieron con igual curiosidad desde una cara triste, simpática, insatisfecha. Entonces me di cuenta de que la había visto antes en alguna parte, en persona o en una foto. «Usted vive en West Egg», sentenció con desprecio. «Conozco a uno de allí». «Yo no conozco a una sola». «Tiene que conocer a Gatsby». «¿Gatsby?», preguntó Daisy. «¿Qué Gatsby?». Antes de que pudiera contestarle que era mi vecino, fue anunciada la cena. Entrelazando fuerte y perentoriamente su brazo con el mío, Tom Buchanan me arrastró fuera de la habitación como si moviera una pieza en un tablero de ajedrez. Delgadas y lánguidas, con las manos posadas sin peso en las caderas, las 2 jóvenes nos precedieron en el porche rosa, abierto a la puesta de sol, donde sobre la mesa un viento apacible hacía temblar la luz de 4 velas. «¿Por qué velas?», protestó Daisy frunciendo las cejas. Las apagó con los dedos. «El día más largo del año será dentro de 2 semanas». Nos miró radiante. «¿No os pasáis el año esperando la llegada del día más largo y luego, cuando llega, ni os dais cuenta? Yo me paso el año esperando la llegada del día más largo y cuando llega, ni me doy cuenta». «Tenemos que planear algo», bostezó Miss Baker, sentándose a la mesa como si se metiera en la cama. «Estupendo», dijo Daisy. «¿Qué podemos planear?». Se volvió hacia mí insegura. «¿Qué planea la gente?». Antes de que pudiera contestarle, se quedó mirándose el dedo meñique con expresión de espanto. «¡Mira!», se quejó. «Me he hecho daño». Todos miramos. Tenía un cardenal en el nudillo. «Has sido tú, Tom», dijo acusando a su marido. «Sé que ha sido sin querer, pero has sido tú. Eso me pasa por haberme casado con un bruto, con una mole, con un grandísimo, inconmensurable ejemplar de...». «No soporto la palabra mole», dijo Tom molesto. «Ni de broma». «Una mole», insistió Daisy. A veces Miss Baker y ella hablaban a la vez, sin levantar la voz, con una incoherencia bromista que jamás caía en el simple parloteo, tan imperturbable como sus vestidos blancos, como sus ojos impersonales y libres de todo deseo. Allí estaban las 2, y nos aceptaban a Tom y a mí, esforzándose si acaso, por educación y amabilidad, en entretenernos o entretenerse. Sabían que pronto acabaría la cena, como también acabaría la velada, que sería olvidada sin mayor importancia. Era muy distinto en el oeste,
donde una velada se precipitaba de fase en fase hacia su final en una sucesión de expectativas siempre defraudadas o en la pura angustia del momento. «Haces que me sienta un ser incivilizado, Daisy», confesé al segundo vaso de un clarete con ligero sabor a corcho, pero impresionante. «¿No puedes hablar de cosechas o algo por el estilo?» No quería decir nada en especial con mi observación, pero fue recibida de un modo inesperado. «La civilización se derrumba», estalló Tom. «Me he vuelto terriblemente pesimista. ¿Has leído El ascenso de los imperios de color de un tal Goddard?» «La verdad es que no», respondí sorprendido por su tono. «Bueno, es un gran libro y debería leerlo todo el mundo. Su tesis es que si no nos mantenemos en guardia, la raza blanca acabará hundiéndose completamente. Es un hecho científico, comprobado». «Tom se está volviendo muy profundo», dijo Daisy con un despreocupado aire de tristeza. «Lee libros profundos, llenos de palabras larguísimas. ¿Qué palabra era esa que...?» «Bueno, son libros científicos», insistió Tom, mirándola con impaciencia. «Ese Goddard ha entrado a fondo en el asunto. A nosotros, que somos la raza dominante, nos toca mantenernos vigilantes para que las otras razas no se hagan con el control de todo». «Tenemos que aplastarlos», murmuró Daisy, guiñándole feroz al sol ardiente. «Deberíais vivir en California», empezó Miss Baker, pero Tom la interrumpió, agitándose pesadamente en su silla. «La idea es que somos nórdicos. Yo soy nórdico, y tú. Después de un instante de duda infinitesimal, incluyó a Daisy agachando ligeramente la cabeza. Y Daisy volvió a guiñarme. «Y nosotros hemos producido todas las cosas que constituyen la civilización. Sí, la ciencia y el arte, y todo lo demás. ¿Entiendes?» Había algo patético en su concentración, como si su suficiencia, más profunda que nunca, ya no le bastara. Cuando casi inmediatamente sonó el teléfono dentro de la casa y el mayordomo salió del porche, Daisy aprovechó el momento de pausa y se inclinó hacia mí. «Voy a contarte un secreto de familia», murmuró con entusiasmo. «Es sobre la nariz del mayordomo. ¿Quieres saber la historia de la nariz del mayordomo?» «Para eso he venido esta noche». «Bueno, no ha sido siempre mayordomo. Solía limpiarle la plata a cierta gente de Nueva York que tenía una cubertería de plata para 200 personas. Se pasaba limpiándola de la mañana a la noche hasta que empezó a afectarle a la nariz. Las cosas fueron de mal en peor», sugirió Miss Baker. «Sí, las cosas fueron de mal en peor hasta que por fin tuvo que dejar el trabajo». Por un instante, con romántico afecto, la última luz del sol le dio en la cara, resplandeciente. Su voz me obligó a inclinarme hacia ella mientras la escuchaba sin respirar. Y luego el resplandor desapareció. Cada una de las luces la fue abandonando con pesar, sin querer irse, como esos niños que tienen que dejar al anochecer el placer de la calle. El mayordomo volvió y murmuró unas palabras al oído de Tom, que frunció las cejas, apartó la silla de la mesa y sin una palabra se metió en la casa. Como si aquella ausencia hubiera acelerado algo en su interior, Daisy volvió a acercárseme y su voz se iluminaba, cantaba. «Qué alegría verte en mi mesa, Nick. Me recuerdas a una rosa, exactamente una rosa, ¿no?» Se volvió hacia Miss Baker en busca de confirmación. «Exactamente una rosa, ¿verdad?» No era verdad, ni de lejos parezco una rosa. Daisy solo estaba improvisando, pero desprendía una calidez excitante, como si su corazón quisiera escapar y entregarse oculto en una de aquellas palabras entrecortadas, perturbadoras. Entonces, de pronto, lanzó la servilleta a la mesa y entró en la casa. Miss Baker y yo intercambiamos una mirada relámpago, premeditadamente desprovista de significado,
Iba a hablar cuando ella se irguió en la silla, alerta, y dijo «shh», avisándome. De la habitación contigua llegaban murmullos apagados y apasionados, y Miss Baker se adelantó sin ninguna vergüenza para intentar oír. El murmullo vibró en los límites de la coherencia, se hizo más débil, se elevó en una especie de arrebato y cesó definitivamente. «Ese Mr. Gatsby del que usted habla es vecino mío», dije. «Calle, quiero enterarme de lo que pasa». «¿Pasa algo?», pregunté inocentemente. «¿Está diciéndome que no lo sabe?», dijo Miss Baker, sorprendida de verdad. «Yo creía que lo sabía todo el mundo». «Yo no». «Ah», dijo dubitativa. «Tom tiene una mujer en Nueva York». «¿Una mujer?», repetí sin comprender. Miss Baker asintió. «Podría tener la decencia de no llamarlo a la hora de la cena, ¿no cree?». Casi antes de que captara el sentido de sus palabras, nos llegó el frufru de un vestido y el crujir de unas botas de cuero, y Tom y Daisy estaban de vuelta a la mesa. «Era inevitable», exclamó Daisy con una alegría forzada. Se sentó, miró escrutadoramente a Miss Baker y luego a mí, y continuó. «Me he asomado un momento al jardín. ¡Qué romántico! Hay un pájaro en el césped que debe de ser un ruiseñor llegado en un transatlántico de la compañía Cunard o de la White Star Line. Está cantando». Y su voz cantó. «¿No te parece romántico, Tom?». «Muy romántico», respondió Tom antes de dirigirse a mí con tono abatido. «Si todavía hay luz después de la cena, me gustaría llevarte a las cuadras». El teléfono sonó dentro de la casa como una alarma, y mientras Daisy negaba rotundamente con la cabeza mirando a Tom, la idea de las cuadras y todas las ideas se desvanecieron en el aire. Entre los fragmentos rotos de los últimos 5 minutos en la mesa, recuerdo que habían vuelto a encender las velas, quién sabe para qué, y que tenía conciencia de querer mirar a fondo a todos, y que, sin embargo, evitaba mirar a nadie. Era incapaz de adivinar lo que pensaban Daisy y Tom, pero tampoco estaba seguro de que Miss Baker, que parecía en posesión de un escepticismo inquebrantable, pudiera obviar la perentoriedad estridente y metálica de la quinta comensal. Para ciertos temperamentos la situación quizá resultara sugestiva. Mi instinto me pedía llamar inmediatamente a la policía. Nadie, es innecesario decirlo, volvió a mencionar los caballos. Tom y Miss Baker, separados por 1 metro de crepúsculo, se dirigieron a la biblioteca, como a velar un cadáver perfectamente tangible. Mientras, intentando parecer gratamente interesado y un poco sordo, yo seguía a Daisy a través de una serie de galerías que partían del porche. Nos sentamos en la penumbra, en un sofá de mimbre. Daisy puso la cara entre las manos como para sentir sus rasgos perfectos, y su mirada se perdió poco a poco en la oscuridad de terciopelo. Me di cuenta de que la dominaba la fuerza de sus emociones, y pensando que así la tranquilizaría, le pregunté por la niña. «Tú y yo no nos conocemos demasiado, Nick», dijo de pronto. «Aunque seamos primos, no fuiste a mi boda». No había vuelto de la guerra. «Es verdad», dudó. «Bueno, lo he pasado mal, Nick, y me he vuelto una cínica». Tenía evidentemente razones para serlo. Esperé, pero no dijo nada más, y al cabo de un momento volví sin demasiada convicción al tema de su hija. «Supongo que habla y come y esas cosas». «Ah, sí», me miró ausente. «Oye, Nick, deja que te cuente lo que dije cuando nació. ¿Quieres saberlo?». «Por supuesto». «Eso te demostrará lo que he llegado a sentir acerca de todo». Bueno, la niña tenía menos de 1 hora y Tom estaba de Dios sabe dónde. Me desperté de la anestesia con una sensación de profundo abandono y le pregunté a la enfermera si era niño o niña. Me dijo que era niña y volví la cabeza y me eché a llorar. «Estupendo», dije.
Me alegra que sea una niña y espero que sea tonta. Es lo mejor que en este mundo puede ser una chica. Una tontita preciosa. Ya ves, creo que la vida es terrible. Continuó muy convencida. Todo el mundo lo piensa, las personas de ideas más avanzadas. Y yo lo sé. He estado en todas partes, he visto todo y he hecho todo. Lanzó una mirada desafiante a su alrededor, a la manera de Tom, y se echó a reír con impresionante desprecio. Sofisticada. Dios mío, qué sofisticada soy. En cuanto la voz se apagó y dejó de exigirme atención y confianza, tuve conciencia de la insinceridad básica de todo lo que había dicho, y me sentí incómodo, como si toda la velada hubiera sido una trampa para extraer de mí una contribución sentimental. Esperé y, en efecto, al momento me miró con una espléndida sonrisa de satisfacción, como si me hubiera confesado su pertenencia a una distinguida sociedad secreta a la que tanto ella como Tom estaban afiliados. Dentro de la casa, el salón carmesí florecía de luz. Tom y Miss Baker se sentaban en los extremos del amplio sofá, y Miss Baker leía en voz alta un artículo del Saturday Evening Post. Las palabras, en un susurro sin inflexiones, se fundían en una melodía de efectos sedantes. La luz de la lámpara resplandecía en las botas de montar, perdía brillo en el pelo amarillo otoñal de Miss Baker y destellaba en el papel cada vez que pasaba la página y palpitaba la delicada musculatura de sus brazos. Cuando entramos, nos obligó, alzando la mano, a mantener silencio unos segundos. «Continuará», dijo, y arrojó la revista sobre la mesa. «En nuestro próximo número». El cuerpo impuso su poder con un movimiento impaciente de las rodillas y Miss Baker se puso de pie. «Las 10», señaló como si comprobara la hora en el techo. «Es hora de que esta niña buena se acueste». «Jordan participa mañana en el torneo de Westchester», explicó Daisy. «Ah, eres Jordan Baker». Ahora sabía por qué su cara me resultaba familiar. Aquella expresión agradable y desdeñosa me había mirado desde muchas fotografías en hueco grabado en las páginas de noticias sobre la vida deportiva en Nashville, Hot Springs y Palm Beach. También me habían llegado chismes sobre ella, una historia negativa y desagradable de la que me había olvidado hacía tiempo. «Buenas noches», dijo en voz baja. «¿Te importaría despertarme a las 8? «Si piensas levantarte». «Pienso levantarme. Buenas noches, Mr. Carroway. Nos veremos pronto». «Claro que os veréis pronto», confirmó Daisy, «e incluso pienso organizar una boda. Ven a menudo, Tom, y ya veré yo... cómo juntaros. Ya sabes, encerraros sin querer en un armario o lanzaros al mar en un bote, cosas así». «Buenas noches», dijo Miss Baker desde la escalera. «No he oído ni una palabra». «Es una chica estupenda», dijo Tom al cabo del rato. «No deberían dejarla viajar así por el país». «¿Quién no debería?», preguntó Daisy, fría. «Su familia». «Su familia es una tía que debe de tener 1000 años. Además, Nick la va a cuidar, ¿verdad, Nick? Jordan va a pasar con nosotros este verano bastantes fines de semana. Creo que tener un hogar le hará mucho bien». Daisy y Tom se miraron un momento en silencio. «¿Es de Nueva York?», pregunté inmediatamente. «De Louisville. Allí pasamos juntas la adolescencia inmaculada y maravillosa». «¿Le has estado contando secretos a Nick en la terraza?», preguntó Tom de repente. «¿Te he contado secretos?», me miró Daisy. «No me acuerdo, pero creo que hemos hablado de la raza nórdica. Sí, estoy segura, casi sin darnos cuenta. Ya sabes, lo primero que...» «No te creas todo lo que te cuenten, Nick», me aconsejó Tom. Dije despreocupadamente que no me habían contado nada.
y pocos minutos después me levanté para irme a casa. Me acompañaron a la puerta y se detuvieron juntos en un radiante cuadrado de luz. Cuando arrancaba el coche, Daisy gritó perentoriamente: ¡Espera! Se me ha olvidado preguntarte algo importante. Nos han llegado noticias de que te has prometido con una chica del oeste. Es verdad, corroboró Tom con calor. Nos han dicho que te habías prometido. Es mentira, soy demasiado pobre. Pues nos lo han dicho, insistió Daisy, y para mi sorpresa volvía a abrirse como una flor. Nos lo han dicho 3 personas, así que tiene que ser verdad. Yo sabía, por supuesto, a qué se referían, pero no estaba ni vagamente prometido. El hecho de que los cotilleos hubieran dado por publicadas las amonestaciones fue una de las razones de que me fuera al este. No se puede dejar de salir con una vieja amiga por culpa de las habladurías, y por otra parte tampoco tenía intención de casarme por lo que dijeran unos y otros. El interés de Tom y Daisy me conmovió bastante. Me parecieron más cercanos, menos remotamente ricos. Sin embargo, ya en el coche me sentía confuso y un poco disgustado. Pensaba que la obligación de Daisy era salir corriendo de la casa con la niña en brazos, aunque por lo visto no tenía la menor intención de hacer tal cosa. En cuanto a Tom, que tuviera una mujer en Nueva York, era menos sorprendente que el hecho de que un libro lo hubiera deprimido tanto. Algo lo llevaba a roer lo más superficial de unas cuantas ideas rancias, como si su egoísmo físico rotundo ya no bastara para alimentar a su corazón apremiante. Se notaba el verano en los tejados de los hoteles de carretera y en las estaciones de servicio, donde los surtidores rojos nuevos se levantaban sobre charcos de luz, y cuando llegué a mi casa en West Egg, aparqué el coche en el cobertizo y me senté un rato en el jardín, en un cortacésped abandonado. Ya no soplaba el viento, que había dejado una noche clara y ruidosa, con alas que batían en los árboles y el sonido persistente de un órgano, como si el fuelle poderoso de la tierra insuflara vida a las ranas. La silueta de un gato se movió vacilante a la luz de la luna, y al volver la cabeza para mirarlo, vi que no estaba solo. A unos 15 metros de distancia, una figura había surgido de la sombra de la mansión de mi vecino, y de pie, con las manos en los bolsillos, contemplaba la pimienta plateada de las estrellas. Algo en la lentitud de sus movimientos y en la seguridad con que apoyaba los pies en el césped me sugirió que se trataba de Mr. Gatsby, que había salido a calcular qué parte le correspondía del firmamento local. Decidí llamarlo. Miss Baker había mencionado su nombre durante la cena y eso serviría de presentación, pero no lo llamé, porque de pronto dio pruebas de sentirse a gusto solo. Extendió los brazos de un modo extraño hacia el agua oscura, y aunque yo estaba lejos, habría jurado que temblaba. Miré al mar en un gesto automático, y no vi nada, salvo una luz verde lejana y mínima, que quizá fuera el extremo de un muelle. Cuando fui a mirar otra vez a Gatsby, había desaparecido, y yo volví a estar solo en la oscuridad sin sosiego. Capítulo 2. A medio camino entre West Egg y Nueva York, la carretera confluye de pronto con la línea del ferrocarril y corre a su lado cerca de 400 metros, como si quisiera evitar cierta extensión de tierra desolada. Capítulo 2. A medio camino entre West Egg y Nueva York, la carretera confluye de pronto con la línea del ferrocarril y corre a su lado cerca de 400 metros. Como si quisiera evitar cierta extensión de tierra desolada. Es un valle de cenizas, una granja fantástica donde las cenizas crecen como el trigo hasta convertirse en cordilleras, colinas y jardines grotescos. Donde las cenizas toman la forma de casas y chimeneas y humo, y por fin, en un esfuerzo trascendental, de hombres de ceniza que se agitan como sombras y se deshacen en el aire polvoriento. De vez en cuando una fila de vagones grises se arrastra por una vía invisible. Se estremece en un crujido espectral y se detiene. Inmediatamente los hombres de ceniza salen como un enjambre con palas que parecen de plomo y levantan una nube impenetrable que nos oculta sus misteriosas operaciones. Pero sobre la tierra gris y las ráfagas de polvo inhóspito que soplan incesantemente sobre ella, se distinguen al cabo de un momento los ojos del Dr. T.J. Eckleborg,
Los ojos del Dr. T.J. Eckleborg son azules y gigantes. Sus pupilas casi alcanzan 1 metro de altura. No miran desde una cara, sino desde unas enormes gafas amarillas que se apoyan en una nariz inexistente. Algún oculista insensato y bromista los debió de poner ahí para aumentar su clientela en la zona de Queens, y luego se hundió en la ceguera eterna, o los olvidó y se fue a otra parte. Pero sus ojos, algo deslucidos por los muchos días expuestos a la lluvia y al sol, sin recibir jamás una mano de pintura, siguen meditando tristemente sobre el solemne vertedero. Un riachuelo sucio limita el valle de cenizas por uno de sus flancos, y cuando el puente levadizo se alza para que pasen las barcazas, los pasajeros de los trenes pueden quedarse media hora contemplando el lúgubre lugar mientras esperan. Es inevitable detenerse allí, aunque sea un momento, y precisamente por eso conocí a la amante de Tom Buchanan. El hecho de que tuviese un amante era muy comentado en los ambientes que frecuentaba Tom. Sus amistades consideraban una ofensa que se presentara con ella en los bares de moda, y dejándola en una mesa, se paseara por el local, charlando con unos y otros. Yo sentía curiosidad por verla, pero no quería que me la presentaran, como ocurrió por fin. Una tarde fui con Tom a Nueva York en tren y cuando nos detuvimos junto a los montones de ceniza, se levantó de un salto y, cogiéndome por el codo, me forzó literalmente a bajar del vagón. Nos apeamos, enfatizó lo obvio. Quiero presentarte a mi chica. Creo que había bebido demasiado en la comida, y la determinación con que me obligaba a acompañarlo bordeaba la violencia. Su arrogancia daba por supuesto que un domingo por la tarde yo no tenía otra cosa mejor que hacer. Lo seguí cuando saltó la barrera del tren, pintada de blanco, y retrocedimos unos 100 metros por la carretera bajo la mirada insistente del Dr. Eckleborg. El único edificio a la vista era una casa de ladrillo amarillo que se levantaba en el límite de la tierra baldía, en una especie de calle principal mínima que bastaba para satisfacer sus necesidades, y desembocaba en la nada absoluta. Había 3 negocios. Uno se alquilaba y otro era un restaurante que abría toda la noche y al que se llegaba por un camino de cenizas. El tercero era un garaje. Reparaciones. George B. Wilson, compraventa de automóviles, en el que entré detrás de Tom. El interior, vacío, era miserable. El único coche visible eran los restos polvorientos de un Ford, encogido en un rincón oscuro. Estaba pensando que aquel garaje fantasmal solo podía ser una cortina de humo que ocultaba lujosos y románticos apartamentos en la planta de arriba, cuando apareció el dueño en la puerta de la oficina, limpiándose las manos con un trapo. Era un hombre rubio, apocado, anémico y de cierta belleza desvaída. Nos vio, y los ojos, azules, húmedos y muy claros, se le iluminaron de esperanza. «Hola, Wilson, viejo», dijo Tom jovialmente, dándole una palmada en el hombro. «¿Cómo va la cosa?» «No me puedo quejar», respondió Wilson sin convencer a nadie. «¿Cuándo va usted a venderme el coche?» «La semana que viene. Tengo al chofer arreglándolo». «No se da prisa, ¿verdad?» «Se equivoca», dijo Tom con frialdad. «Pero si lo cree así, quizá lo mejor sea que le venda el coche a otro». «No es eso lo que digo», se apresuró a explicar Wilson. «Lo que digo es que...» Su voz se fue apagando y Tom miró impaciente a su alrededor. Entonces oí pasos en la escalera y, al momento, la pesada silueta de una mujer tapó la luz de la puerta de la oficina. Debía de tener unos 35 años y estaba un poco gorda, pero lucía sus carnes con esa sensualidad de la que algunas mujeres son capaces. No había rasgos ni atisbo de belleza en su cara, que surgía de un vestido de seda azul oscuro a lunares, pero aquella mujer poseía una vitalidad inmediatamente perceptible, como si los nervios de su cuerpo estuvieran siempre al rojo vivo. Sonreía con calma,
y pasando a través del marido como si fuera un fantasma, le estrechó la mano a Tom, mirándolo intensamente a los ojos. Se humedeció los labios y, sin volverse, le dijo a su marido con una voz suave y ordinaria: «Trae sillas, que se pueda sentar la gente». «Oh, sí», asintió inmediatamente Wilson y fue a la oficina, confundiéndose en el acto con el color cemento de las paredes. Polvo blanco y ceniciento le cubría el traje oscuro y el pelo pálido, como cubría todo lo que había a su alrededor, excepto a su mujer, que se había acercado a Tom. «Quiero verte», dijo Tom con decisión. «Coge el próximo tren». «Muy bien». «Espérame en el puesto de periódicos del andén de abajo». La mujer asintió y se separó de Tom en el momento preciso en que George Wilson salía de la oficina con 2 sillas. La esperamos en la carretera, donde no podían vernos. Faltaban pocos días para el 4 de julio y un niño italiano, gris y escuálido, ponía una fila de petardos en la vía del tren. «Terrible lugar, ¿verdad?», dijo Tom, intercambiando con el doctor Eckelberg una mirada de disgusto. «Horrible. A ella le viene bien salir. ¿Al marido no le importa? Wilson cree que va a Nueva York a ver a su hermana. Es tan tonto que ni siquiera sabe que está vivo». Así que Tom Buchanan, su chica y yo fuimos juntos a Nueva York. O no exactamente juntos, porque Mistress Wilson viajó discretamente en otro vagón. Era una deferencia de Tom con la susceptibilidad de los habitantes de East Egg que pudieran ir en el tren. Mistress Wilson se había cambiado el vestido por uno de muselina marrón estampada que se le ajustó restallante a las anchas caderas cuando Tom la ayudó a apearse en el andén de Nueva York. En el puesto de periódicos compró el Town Title y una revista de cine, y en el drugstore de la estación crema facial y un perfume. Arriba, en la entrada solemne y llena de ecos, rechazó 4 taxis antes de elegir uno, nuevo, de color lavanda, con la tapicería gris, y en él nos alejamos de la gran estación, hacia la espléndida luz del sol. Pero inmediatamente Mistress Wilson dejó de prestar atención a la ventanilla, se inclinó hacia adelante y golpeó en el cristal que nos separaba del chofer. «Quiero uno de esos perros», dijo muy seria. «Quiero uno para el apartamento. Es bueno tener un perro». Dimos marcha atrás en busca de un viejo ceniciento que se parecía de un modo absurdo a John D. Rockefeller. En una cesta que le colgaba del cuello se encogían de miedo un puñado de cachorros recién nacidos, de raza indeterminada. «¿Qué tipo de perros son?», preguntó Mistress Wilson con verdadera ilusión cuando el hombre se acercó a la ventana del taxi. «De todos los tipos. ¿Qué tipo busca usted, señora?» «Me gustaría un perro policía, pero supongo que no tendrá ninguno de esa raza». El hombre miró con ojos inseguros dentro de la cesta, metió la mano y sacó un cachorro que no paraba de moverse, cogiéndolo por el cuello. «No es un perro policía», dijo Tom. No es exactamente un perro policía», dijo el hombre con algo de decepción. «Yo más bien diría que es un Airedale». Pasó la mano por el lomo pardo que parecía un paño de cocina. «Fíjese en el pelo. ¿Qué pelo? Este perro jamás le dará la lata con un resfriado». «Me parece precioso», dijo Mistress Wilson con entusiasmo. «¿Cuánto cuesta?» «Este perro...» El hombre lo miró con verdadera admiración. «Para usted serán $10». El Airedale indudablemente había implicado algún remoto Airedale en el asunto, aunque aquellas patas fueran llamativamente blancas. Cambió de dueño y fue a caer en el regazo de Mistress Wilson, que acarició con arrobo aquel pelaje a prueba de las inclemencias del tiempo.
¿Es niño o niña?, dijo con delicadeza. Este perro es niño. Es una perra, dijo Tom terminantemente. Aquí tiene su dinero. Vaya y cómprese 10 perros más. Entramos en la Quinta Avenida, cálida y adormilada, casi pastoral, en la tarde veraniega de domingo. No me hubiera extrañado ver aparecer en una esquina un gran rebaño de ovejas blancas. Pare, dije, tengo que dejaros aquí. De eso nada, me interrumpió Tom. Myrtle se ofendería si no subes al apartamento. ¿Verdad, Myrtle? Venga, me insistió Mistress Wilson. Llamaré por teléfono a mi hermana Catherine. Los que entienden dicen que es muy guapa. Me gustaría ir, pero... No nos detuvimos. Volvimos a cortar por Central Park hacia el oeste y las calles 100. En la calle 158 el taxi se paró ante un trozo del gran pastel blanco de un edificio de apartamentos. Lanzando al vecindario una mirada de reina que vuelve al hogar, Mistress Wilson cogió el perro y sus otras compras y entró en la casa con aires de grandeza. «Voy a llamar a los Mackey», anunció mientras subíamos en el ascensor. «Y a mi hermana, claro». El apartamento estaba en el ático. Una pequeña sala de estar, un pequeño comedor, un pequeño dormitorio y un cuarto de baño. Hasta la puerta del cuarto de estar se acumulaban los muebles, tapizados y demasiado grandes, y dar un paso significaba tropezarse con escenas de damas columpiándose en los jardines de Versalles. El único cuadro era una fotografía muy ampliada, desenfocada de lo que parecía ser una gallina posada en una piedra. Mirada desde lejos, sin embargo, la gallina se convertía en una cofia, y el semblante de una dama anciana y corpulenta resplandecía en la habitación. Había encima de la mesa varios números atrasados de Tom Tuttle, un ejemplar de Simón llamado Pedro y algunas revistas de cotilleos de Broadway. Mistress Wilson se preocupó del perro ante todo. Un ascensorista fue de mala gana por leche y un cajón con paja, a lo que añadió por iniciativa propia una lata de galletas para perro grandes y duras, una de las cuales pasó la tarde deshaciéndose apáticamente en el cuenco de leche. Y mientras, Tom sacó una botella de whisky de una cómoda cerrada con llave. Solo me he emborrachado 2 veces en mi vida, y la segunda fue aquella tarde, así que una confusa capa de niebla empaña todo lo que pasó, aunque un sol espléndido iluminó el apartamento hasta pasadas las 8. Sentada encima de Tom, Mistress Wilson llamó por teléfono a varias personas, y luego se acabaron los cigarrillos, y bajé a comprar a la tienda de la esquina. Cuando volví, los amantes habían desaparecido, y yo me senté prudentemente en el cuarto de estar, y leí un capítulo de Simón llamado Pedro. O era infame o el whisky distorsionaba las cosas, porque aquello no tenía ningún sentido. En el momento en que Tom y Myrtle, después de la primera copa, Mistress Wilson y yo nos tuteamos, reaparecieron, los invitados empezaron a llegar al apartamento. La hermana Catherine era una chica delgada y con mucho mundo de unos 30 años, pelirroja, pelada como un muchacho y peinada con brillantina, y de una blancura láctea, cosmética. Se había depilado las cejas y se las había repintado en un ángulo más elegante, pero los esfuerzos de la naturaleza para restaurar la línea antigua le daban a la cara una expresión incoherente. Cuando Catherine se movía, el cascabeleo en sus brazos de las innumerables pulseras baratas producía un tintineo incesante. Entró con tal ansiedad de propietaria y miró el mobiliario tan posesivamente que pensé que quizá fuera aquella su casa. Pero se lo pregunté y se echó a reír de un modo exagerado, repitiendo mi pregunta en voz alta. Me dijo que vivía con una amiga en un hotel. Mr. Mackey era un hombre femenino, pálido, el vecino del piso de abajo. Acababa de afeitarse porque tenía una mancha blanca de espuma en la mejilla y mostró un extraordinario respeto al saludar a cada uno de los presentes. Me informó de que trabajaba en el mundillo artístico y más tarde me enteré de que era fotógrafo.
y de que había hecho la borrosa ampliación de la madre de Mistress Wilson, que flotaba en la pared como un ectoplasma. Su mujer era estridente, lánguida, bella y horrible. Me dijo con orgullo que su marido la había fotografiado 127 veces desde el día de la boda. Mistress Wilson se había cambiado de ropa poco antes y ahora lucía un complicado vestido de tarde de gasa color crema que dejaba a su paso un frufru permanente cuando se movía por la habitación. Bajo la influencia del vestido, su personalidad también experimentó un cambio. La intensa vitalidad del garaje, tan perceptible, se había transformado en una impresionante fatuidad. Su risa, sus gestos, sus afirmaciones se fueron volviéndose más afectados por momentos, y conforme ella se expandía, la habitación menguaba a su alrededor, hasta que, ruidosa y chirriante, Mistress Wilson pareció girar sobre una peana en el aire lleno de humo. «¡Tesoro!», le gritó a su hermana con voz remilgada y aguda. «Toda esa gentuza te engañará siempre. Solo piensan en el dinero. Vino una mujer la semana pasada a arreglarme los pies y cuando me dio la cuenta era como si me hubiera operado de apendicitis». «¿Cómo se llamaba?», preguntó Mistress Mackey. «Mistress Aberhart. Se dedica a arreglar pies a domicilio». «Me encanta tu vestido», observó Mistress Mackey. «Me parece maravilloso». Mistress Wilson rechazó el cumplido levantando desdeñosamente una ceja. «Está viejísimo», dijo. «Solo me lo pongo cuando no me importa la pinta que llevo». «Pues te sienta de maravilla, no sé si me entiendes», continuó Mistress Mackey. «Si Chester te fotografiara en esa pose, haría algo aprovechable». Todos miramos en silencio a Mistress Wilson, que se apartó de los ojos un mechón de pelo y nos devolvió la mirada con una sonrisa radiante. Mistress Mackey la estudió con atención, ladeando la cabeza, y luego se puso la mano delante de la cara, y la movió hacia atrás y hacia adelante. «Cambiaría la luz», dijo al cabo de un momento. «Me gustaría resaltar el modelado de las facciones e intentaría captar el pelo de la nuca». «Yo no cambiaría la luz», proclamó Mistress Mackey. «Me parece que es...». Su marido dijo «shh», y todos volvimos a mirar a la modelo, cuando Tom bostezó audiblemente y se puso de pie. «Beban algo, pareja», les dijo a los Mackey. «Trae más hielo y más agua mineral, Mitchell, antes de que se duerma todo el mundo». «Mira que le dije al chico que trajera hielo». Mitchell levantó las cejas, desesperada por la holgazanería de las clases bajas. «¡Qué gente! Tienes que estar detrás de ellos todo el tiempo». Me miró y se rió sin motivo. Luego cogió y besó al perro en un arrebato y entró majestuosamente en la cocina como si un equipo de cocineros estuviera esperando sus órdenes. «En Long Island he hecho cosas muy interesantes», declaró Mr. Mackey. Tom lo miró sin entenderlo. «2 las tenemos enmarcadas abajo». «¿2 qué?», preguntó Tom. «2 estudios. Uno lo he titulado Montauk Point, las gaviotas, y el otro Montauk Point, el mar». Catherine, la hermana, se sentó a mi lado en el sofá. «¿Tú también vives en Long Island?», me preguntó. «Vivo en West Egg». «Sí, estuve allí en una fiesta, hace un mes más o menos, en casa de un tal Gatsby. ¿Lo conoces?». «Vive al lado de mi casa. Dicen que es sobrino o primo del Kaiser Guillermo, que por eso tiene tanto dinero». «¿Sí?», asintió. «Me da miedo, no me gustaría nada que la tomara conmigo». Esta apasionante información sobre mi vecino fue interrumpida por Mistress Mackey, que de repente señalaba a Catherine con el dedo. «Chester, creo que podrías hacer algo con ella», proclamó, pero el señor Mackey se limitó a asentir con aire de aburrimiento y volvió a concentrar su atención en Tom. «Si pudiera introducirme, me gustaría trabajar más en Long Island. Lo único que pido es que me dejen empezar». «Hable con Myrtle»,
dijo Tom soltando una risotada y aprovechando que Mistress Wilson llegaba de la cocina con una bandeja. Ella le dará una carta de presentación, ¿verdad, Myrtle? ¿Dar qué?, preguntó sorprendida. Le darás a Mackie una carta de presentación para tu marido, para que haga unos cuantos estudios suyos. Siguió moviendo los labios en silencio mientras inventaba. George B. Wilson en el surtidor de gasolina, o algo así. Catherine se inclinó sobre mí, muy cerca, y me murmuró al oído. Ninguno de los dos soporta a la persona con la que están casados. ¿No? No los aguantan. Miró a Myrtle y luego a Tom. Y digo yo, ¿por qué siguen viviendo con esas personas si no las aguantan? Si yo fuera ellos, me divorciaría y volvería a casarme inmediatamente. ¿Ella tampoco quiere a Wilson? La respuesta fue inesperada, porque vino Myrtle, que había oído mi pregunta, y fue violenta y obscena. «Ya ves», exclamó Catherine triunfalmente. Volvió a bajar la voz. «Es la mujer de él la que lo separa. Es católica, y los católicos no creen en el divorcio». Daisy no era católica, y me impresionó un poco lo rebuscado de la mentira. «Cuando se casen», continuó Catherine, «se irán al oeste por un tiempo, hasta que todo haya pasado». Sería más discreto irse a Europa. «Ah, ¿te gusta Europa?», exclamó sorprendiéndome. «Acabo de volver de Montecarlo». ¿Sí? El año pasado fui con otra chica. ¿Estuviste mucho tiempo? No, fuimos a Montecarlo y volvimos. Fuimos vía Marsella. Teníamos más de $1.200 cuando empezamos, y en 2 días nos habían desplomado hasta el último centavo. Lo pasamos fatal en el viaje de regreso, te lo puedo asegurar. Dios mío, qué ciudad tan aborrecible. El cielo del atardecer, semejante a la miel azul del Mediterráneo, resplandeció un instante en la ventana, y entonces la voz estridente de Mistress Mackie me devolvió a la habitación. «También yo estuve a punto de cometer un error», afirmaba con energía. «Estuve a punto de casarme con un judío insignificante que llevaba años detrás de mí. Yo sabía que no estaba a mi altura, y todos me decían, Lucille, ese hombre no está a tu altura. Pero se habría salido con la suya, seguro, si no hubiera conocido a Chester». «Sí, pero escucha», dijo Myrtle Wilson moviendo la cabeza arriba y abajo. «Tú por lo menos no te casaste». «Por supuesto. Yo sí me casé», dijo Myrtle en un tono de ambigüedad. «¿Por qué te casaste, Myrtle?», preguntó Catherine. «Nadie te obligó». Myrtle meditó la respuesta. «Me casé porque creí que era un caballero», dijo por fin. «Creí que sabía lo que es una buena educación, pero no valía ni para limpiarme los zapatos con la lengua». «Pues durante un tiempo estuviste loca por él», dijo Catherine. «¿Loca por él?», exclamó Myrtle con incredulidad. «¿Quién ha dicho que estaba loca por él? Jamás he estado más loca por él que por ese hombre». De repente me señaló con el dedo, y todos me miraron acusadoramente. Intenté que mi expresión dejara claro que yo no aspiraba a ningún tipo de aprecio. «Mi única locura fue casarme, e inmediatamente supe que me había equivocado. Él le pidió prestado a no sé quién su mejor traje para la boda y no me dijo ni una palabra. Y el hombre vino por su traje un día que mi marido no estaba». «Ah, el traje es suyo», dije. «Pues ahora me entero». Se lo di y luego me eché en la cama y me pasé la tarde llorando sin parar. «Tendría que separarse», me resumió Catherine. «Llevan 11 años viviendo en el altillo de ese garaje, y Tom es el primer amigo que ha tenido». La botella de whisky, la segunda, ahora estaba muy solicitada por todos los presentes, exceptuando a Catherine, que se sentía bien sin nada. Tom llamó al conserje y lo mandó a por unos sándwiches famosos que valían por una cena completa. Yo tenía ganas de irme y pasear hacia el este en dirección al parque, a la luz suave del crepúsculo, pero cada vez que intentaba despedirme me veía enredado en alguna ruidosa discusión sin sentido, que me retenía, como si me hubieran atado.
Dominando la ciudad, sin embargo, nuestra fila de ventanas iluminadas ofrecería su parte de secreto humano al observador ocasional de las calles oscuras, algo que también era yo, mirando y maravillándome. Yo estaba dentro y fuera, a la vez encantado y repelido por la inagotable variedad de la vida. Fue en esos dos asientos pequeños, uno frente a otro, que siempre son los últimos que quedan libres en el tren. Iba a Nueva York a ver a mi hermana y a pasar la noche. Tom iba vestido de etiqueta, con zapatos de charol, y no podía quitarle los ojos de encima. Pero si él me miraba, fingía leer el anuncio que había más arriba de su cabeza. Cuando llegamos a la estación lo sentí cerca, y la pechera blanca de su camisa me oprimía el brazo. Así que le dije que iba a llamar a la policía. Pero él sabía que no era verdad. Yo estaba tan excitado cuando me subí con él al taxi que apenas si me di cuenta de que no tomaba el metro. Lo único que pensaba una y otra vez era: no vas a vivir eternamente, no vas a vivir eternamente. Se volvió hacia Mistress Maggie y resonó en la habitación su risa artificial. «¡Tesoro!», exclamó. «Te regalaré el vestido en cuanto me lo quite. Mañana pienso comprarme otro. Voy a hacer una lista de todas las cosas que necesito. Un masaje y una permanente. Un collar para el perro. Uno de esos ceniceros tan lindos con un dispositivo para tragarse la ceniza. Y una corona con lazo de seda negro para la tumba de mi madre, que dure todo el verano. Voy a hacer una lista con todas las cosas que tengo pendientes para que no se me olviden». Eran las 9, y casi inmediatamente miré el reloj y vi que eran las 10. Mr. Mackey se había quedado dormido en su silla, con los puños cerrados sobre el regazo. Parecía la foto de un hombre de acción. Cogí el pañuelo y le limpié de la mejilla la espuma de afeitar seca que me había inquietado toda la tarde. El perrillo miraba desde encima de la mesa, cegado por el humo, y de vez en cuando gemía débilmente. La gente desaparecía, reaparecía, hacía planes para ir a algún sitio, y entonces se perdía, se buscaba, se encontraba a 1 metro de distancia. En torno a la medianoche, Tom Buchanan y Mistress Wilson, de pie, cara a cara, discutieron apasionadamente si Mistress Wilson tenía derecho a pronunciar el nombre de Daisy. «¡Daisy, Daisy, Daisy!», gritó Mistress Wilson. «Lo diré todas las veces que me dé la gana. Daisy, Con un movimiento seco y expeditivo, Tom Buchanan le rompió la nariz con la mano abierta. Entonces hubo en el suelo del cuarto de baño toallas empapadas de sangre y voces indignadas de mujeres, y por encima de la confusión, un quejido de dolor inacabable y entrecortado. Mr. Mackey se despertó y buscó aturdido la puerta. No había terminado de salir cuando se volvió y vio la escena. Catherine y su mujer, que gritaban y protestaban e intentaban ofrecer algún consuelo mientras, con cosas del botiquín en la mano, tropezaban en todos los muebles que atestaban la habitación. Y la desesperada figura del sofá, que no dejaba de sangrar e intentaba proteger con las páginas del Town Cecil la tapicería y sus escenas de Versalles. Entonces Mr. Mackey dio media vuelta y reemprendió el camino hacia la puerta. Cogí mi sombrero del candelabro donde lo había dejado y lo seguí. «Venga a comer un día», sugirió, mientras bajaba y gemía el ascensor. «¿A dónde?» «A cualquier sitio». «No toque la palanca», se quejó el ascensorista. «Perdone», dijo Mr. Mackey muy digno. «No me he dado cuenta». «Estupendo», dije yo. «Será un placer». Y luego yo estaba de pie junto a la cama y Mr. Mackey, entre las sábanas y en ropa interior, sentado, tenía en las manos una carpeta grande. La Bella y la Bestia, Soledad, El caballo de la vieja tienda de ultramarinos, El puente de Brooklyn. Después me vi derrumbado, medio dormido, en el andén más hondo y frío de la Pennsylvania Station, con la mirada fija en la primera edición del Tribune y esperando el tren de las 4 de la mañana. Capítulo 3.
Llegaba la música de la casa de mi vecino en las noches de verano. En sus jardines azules, hombres y chicas iban y venían como mariposas nocturnas entre los murmullos, el champán y las estrellas. Cuando por las tardes subía la marea, yo miraba a los invitados, que se tiraban desde el trampolín de la balsa de Gatsby o tomaban el sol en la arena caliente de su playa privada mientras dos lanchas motoras surcaban las aguas del estrecho y remolcaban esquiadores acuáticos sobre cataratas de espuma. Los fines de semana el Rolls Royce de Gatsby se convertía en autobús y desde las 9 de la mañana hasta la madrugada traía y llevaba grupos de la ciudad, mientras una furgoneta volaba como un bicho amarillo a esperar a todos los trenes. Y los lunes 8 criados, incluyendo un jardinero extra, se pasaban el día limpiando, fregando, dando martillazos, podando y arreglando el jardín, remediando los estragos de la noche anterior. Una frutería de Nueva York mandaba todos los viernes 5 cajas de limones y naranjas, y todos los lunes esos mismos limones y naranjas salían por la puerta trasera en una pirámide de cáscaras sin pulpa. En la cocina había una máquina que podía exprimir 200 naranjas en media hora si el pulgar del mayordomo apretaba 200 veces un botón. Al menos una vez cada 15 días un ejército de proveedores se presentaba con más de 100 metros de lona y suficientes luces de colores como para convertir el enorme jardín de Gatsby en un árbol de Navidad. En las mesas del buffet, adornadas con entremeses deslumbrantes, jamones cocidos con especias se apretaban contra ensaladas alerquinadas, pastelillos de carne de cerdo y pavos de color de oro viejo, como encantados. En el vestíbulo principal ponían un bar con una auténtica barra de metal donde apoyar el pie y provisto de ginebras, bebidas alcohólicas y licores olvidados desde hacía tanto tiempo que la mayoría de las invitadas eran demasiado jóvenes para distinguir unos de otros. A las 7 ha llegado la orquesta. Nada de un simple quinteto, sino toda una banda de oboes y saxofones y trombones y violas y cornetas y flautines y bombos y tambores. Los últimos nadadores acaban de volver de la playa y se están vistiendo en la planta de arriba. Los coches de Nueva York aparcan en quíntuple fila en el camino de entrada, y los vestíbulos, los salones y las galerías ya atraen las miradas con sus colores básicos y los cortes de pelo raros y a la última moda, y chales que superan los sueños de la antigua Castilla. El bar bulle de animación, y las incesantes rondas de cócteles atraviesan flotando el jardín y lo impregnan, y hasta el aire se vivifica con las conversaciones y las risas, y las insinuaciones sin importancia, y las presentaciones olvidadas al instante, y los encuentros entusiastas entre mujeres que jamás han sabido el nombre de la otra. Las luces se hacen más intensas a medida que la tierra se aleja del sol dando bandazos, y la orquesta toca música de cóctel, y la ópera de las voces sube un tono. Cada vez la risa es más fácil, se prodiga más, se derrama ante cualquier palabra alegre. Los grupos cambian con más rapidez, crecen con los recién llegados, se disuelven y se forman en el mismo suspiro. Ya se ven vagabundeando chicas seguras de sí mismas que serpentean entre invitados más sólidos y más estables. Se convierten por un momento fugaz y feliz en el centro de un grupo, y, con la emoción del triunfo, desaparecen silenciosamente entre la marea de caras y voces y colores bajo la luz que cambia sin cesar. De repente una de esas gitanas, vibrante en su vestido de ópalo, coge al vuelo un cóctel, se lo bebe valientemente de un trago y, moviendo las manos como Frisco, baila sola en la pista de lona. Momentáneo silencio. El director de la orquesta se ve obligado a acoplarse al ritmo de la chica, y las habladurías se disparan mientras corre la falsa noticia de que es la suplente de Hilda Grey en el Follies. Ha empezado la fiesta. Creo que la primera noche que estuve en casa de Gatsby fui uno de los pocos que habían sido invitados de verdad. La gente no estaba invitada, iba. Se subían en coches que los llevaban a Long Island y, no sé cómo, acababan en la puerta de Gatsby. Una vez allí, alguien que conocía a Gatsby los presentaba y, a partir de ese momento, se comportaban según las normas de conducta propias de los parques de atracciones. Y alguna noche llegaban y se iban sin ni siquiera conocer a Gatsby. Llegaban a la fiesta con una ingenuidad de corazón que les servía de entrada. A mí me invitaron de verdad.
Un chofer en uniforme azul turquesa, color de huevo de petirrojo, cruzó el césped de mi casa el sábado a primera hora con una nota de su patrón asombrosamente formal. Gatsby se sentiría muy honrado, decía, si yo pudiera asistir a su pequeña fiesta aquella noche. Me había visto varias veces y desde hacía tiempo tenía intención de hacerme una visita, pero una singular combinación de circunstancias lo había impedido. Firmaba J. Gatsby con majestuosa caligrafía. Embutido en un flamante traje de franela blanca, pisé su césped un poco después de las 7 y vagabundeé incómodo entre remolinos de gente a la que no conocía, aunque de vez en cuando encontraba una cara que había visto en el tren. Me impresionó la cantidad de ingleses jóvenes que había por todas partes, todos bien vestidos, todos con pinta de tener hambre, todos hablándoles en voz baja y muy en serio a americanos sólidos y prósperos. Di por supuesto que vendían algo, bonos, seguros o automóviles. Por lo menos eran angustiosamente conscientes del dinero fácil que se movía alrededor y estaban convencidos de que sería suyo a cambio de unas cuantas palabras en el tono justo. En cuanto llegué intenté saludar a mi anfitrión, pero las 2 o 3 personas a quienes pregunté por él me miraron tan asombradas y negaron con tanta vehemencia conocer los movimientos de Gatsby que me escabullí en dirección a la mesa de los cócteles, el único sitio del jardín donde alguien sin compañía podía quedarse un rato y no parecer solo y perdido. Había decidido por puro desconcierto emborracharme escandalosamente cuando Jordan Baker salió de la casa y se detuvo en lo alto de la escalinata de mármol para, retrepándose un poco, observar el jardín con interés y desdén. Me recibieran bien o mal, creí necesario pegarme a alguien antes de empezar a ponerme afectuoso con todo el que pasara. ¡Hola!, rugí avanzando hacia ella. Mi voz en el jardín sonó demasiado alta, anormal. Había pensado que quizá estuviera aquí, respondió como ausente cuando subí la escalera. Recordaba que usted vivía en la casa de al lado. Me cogió la mano de un modo impersonal, como una promesa de que se ocuparía de mí en unos segundos, y prestó oído a 2 chicas que llevaban vestidos idénticos, amarillos, y se habían detenido al pie de la escalinata. Hola. Qué pena que no ganaras. Hablaban del torneo de golf. Jordan Baker había perdido en las finales de la semana anterior. No sabes quiénes somos, dijo una de las chicas de amarillo, pero te conocimos aquí hace cosa de un mes. ¿Os habéis teñido el pelo?, contestó Jordan y yo me sobresalté, pero las chicas habían seguido despreocupadamente su camino y las palabras las oyó la luna prematura, salida como la cena, sin duda, de la cesta del proveedor. Con el brazo delgado y dorado de Jordan descansando en el mío, bajamos la escalinata y deambulamos por el jardín. Una bandeja de cócteles se nos acercó flotando en el crepúsculo y nos sentamos a una mesa con las 2 chicas de amarillo y 3 hombres, que se presentaron, los 3, como Mr. ¿Venís mucho a estas fiestas?, preguntó Jordan a la chica que tenía al lado. La última fue en la que te conocí, respondió la chica con voz segura, enérgica. Se volvió a su amiga. Tú igual, ¿no, Lucille? Así era. Me encanta venir, dijo Lucille. Me da lo mismo hacer lo que sea, así que siempre me lo paso bien. La última vez se me rompió el vestido con una silla y él me pidió mi nombre y dirección, y antes de que me pasara una semana, recibí un paquete de Croirer con un traje de noche nuevo. ¿Te quedaste con él?, preguntó Jordan. Por supuesto, me lo iba a poner esta noche, pero me quedaba ancho de pecho y me lo tengo que arreglar. Es azul gas con adornos lavanda, $265. Un tipo que hace esas cosas no es normal, dijo la otra chica con vehemencia. No quiere tener problemas con nadie. ¿Quién no quiere tener problemas?, pregunté. Gatsby. Alguien me dijo... Las 2 chicas y Jordan acercaron la cabeza confidencialmente. Alguien me dijo que una vez mató a un hombre. Todos sentimos un escalofrío. Los 3 acercaron también la cabeza, ansiosos de oír.
No creo que llegue a tanto, respondió Lucille, escéptica. Es más probable que fuera espía de los alemanes durante la guerra. Uno de los hombres lo confirmó. Se lo oí a un hombre que lo conocía bien. Se había criado con él en Alemania. Nos aseguró categóricamente. No, dijo la primera chica. Eso es imposible, porque hizo la guerra en el ejército americano. Viendo que volvía a ganarse nuestra credulidad, se inclinó hacia nosotros con entusiasmo. Fijaos en él cuando cree que nadie lo mira. Estoy segura de que mató a un hombre. Entornó los ojos y se estremeció. Lucille se estremeció. Todos nos volvimos a mirar donde estaba Gatsby. Prueba de las románticas especulaciones que inspiraba era que murmuraran a su costa a aquellos que habían encontrado en este mundo poco sobre lo que poder murmurar. Habían empezado a servir la primera cena. Servían otra después de medianoche. Y Jordan me invitó a reunirme con su grupo, en una mesa al otro lado del jardín. Eran 3 matrimonios y el acompañante de Jordan, un estudiante insistente, aficionado a las indirectas desagradables, y con la obvia impresión de que, antes o después, Jordan iba a entregarle su persona en mayor o menor grado. En vez de desperdigarse, el grupo había conservado una homogeneidad honorable, asumiendo la representación de la muy seria nobleza rural. East Egg manifestaba su condescendencia hacia West Egg, pero no bajaba la guardia contra su alegría espectroscópica. «Vámonos», murmuró Jordan al cabo de media hora, más bien insípida y desperdiciada. «Esto es demasiado fino para mí». Nos levantamos y explicó al grupo que íbamos a buscar al anfitrión. «Yo no lo conocía», dijo, y eso hacía que me sintiera incómodo. El estudiante asintió con un gesto melancólico, cínico. Había mucha gente en el bar, donde miramos primero, pero Gatsby no estaba. Jordan no lo vio desde lo alto de la escalinata y tampoco estaba en la galería. Abrimos al azar una puerta que parecía importante y entramos en una biblioteca gótica de techos altos y paredes recubiertas de roble inglés tallado, probablemente transportada completa desde alguna ruina de ultramar. Un individuo corpulento, de mediana edad, con gafas enormes y ojos de búho, algo borracho, se sentaba en el filo de una mesa grande y, titubeante, se concentraba en mirar los anaqueles de libros. Cuando entramos, giró sobre sí mismo, nervioso, y examinó a Jordan de pies a cabeza. «¿Qué les parece?», preguntó con verdadero ímpetu. «¿Qué?», señaló hacia los libros con la mano. «Eso, y no tienen que molestarse en comprobarlo. Lo he comprobado yo. Son de verdad». «¿Los libros?», asintió. «Absolutamente de verdad. Tienen páginas y todas esas cosas. Pensé que serían de cartón hueco, resistente, pero son absolutamente de verdad. Páginas y... fíjense, déjenme que se lo demuestre». Dando por sentado nuestro escepticismo, se precipitó hacia los estantes y volvió con el primer volumen de las conferencias de Stoddard. «Miren», exclamó triunfalmente. «Es una pieza auténtica de material impreso. Había conseguido engañarme. Este tipo es un verdadero Velasco. ¡Qué triunfo! ¡Qué meticulosidad! ¡Qué realismo!». Y también supo dónde pararse. Las páginas están sin cortar, sin abrir. ¿Pero qué esperaban ustedes? ¿Qué querían? Me arrebató el libro y lo devolvió corriendo a su estante, murmurando que si quitáramos un ladrillo, toda la biblioteca podría venirse abajo. «¿Quién les ha traído?», preguntó. «¿O ustedes han venido por su cuenta?». «A mí me han traído. A casi todo el mundo lo traen». Jordan lo miraba muy atenta, feliz sin responder. «A mí me ha traído una mujer que se llama Roosevelt», continuó. «Mistress Claude Roosevelt. ¿No la conocen? Yo la conocí anoche, no sé dónde. Llevo casi una semana borracho y pensé que sentarme un rato en una biblioteca a lo mejor me despejaba».
¿Ha funcionado? Un poco sí, creo. Todavía es pronto para decirlo, solo llevo aquí 1 hora. ¿Les he dicho lo de los libros? Son de verdad. Nos lo ha dicho. Le estrechamos la mano solemnemente y salimos. Ahora bailaban en la pista del jardín, viejos que empujaban a las chicas en desangelados círculos eternos, parejas de clase alta que se abrazaban tortuosamente a la moda sin salir nunca de los rincones, y muchas chicas que bailaban solas y de vez en cuando relevaban al banjo o al percusionista de la orquesta. A medianoche había aumentado la alegría. Un famoso tenor cantó en italiano, una contralto muy conocida cantó jazz, y entre número y número la gente montaba su propio espectáculo sensacional en cualquier sitio del jardín, mientras estallaban las risas y, vacías y felices, subían al cielo de verano. 2 actrices gemelas que resultaron ser las chicas de amarillo se disfrazaron de niñas para su actuación, y el champán fue servido en copas más grandes que levafrutas. La luna estaba más alta y sobre el estrecho flotaba un triángulo de escamas de plata que temblaba ligeramente con el repiqueteo seco y metálico de los banjos en el jardín. Yo seguía con Jordan Baker. Estábamos en una mesa con un hombre más o menos de mi edad y una chiquilla que armaba mucho ruido y a la menor provocación daba rienda suelta a unas carcajadas incontrolables. Me divertía. Me había bebido 2 lavafrutas de champán y la escena se había convertido ante mis ojos en algo importante, elemental y profundo. En un momento de respiro en la fiesta, el hombre me miró y sonrió. Su cara me resulta familiar, dijo muy educado. ¿No estuvo en la 3ª división durante la guerra? Sí, estuve en el 28 de infantería. Yo estuve en el 16 hasta junio del año 18. Sabía que te había visto en alguna parte. Charlamos un rato de las aldeas húmedas y grises de Francia. Evidentemente vivía en el vecindario porque me dijo que acababa de comprarse un hidroplano y que iba a probarlo por la mañana. ¿Vienes conmigo, compañero? Solo en la orilla, por el estrecho. ¿A qué hora? A la que prefieras. Iba a preguntarle su nombre, tenía la pregunta en la punta de la lengua, cuando Jordan miró a su alrededor y sonrió. ¿Te lo pasas bien por fin? Mucho mejor. Me volví otra vez a mi nuevo amigo. Esta fiesta me parece rarísima. Ni siquiera he visto al anfitrión. Yo vivo ahí. Moví la mano hacia el seto invisible en la distancia. Y ese Gatsby me mandó una invitación con el chofer. Me miró un momento como si no me entendiera. Gatsby soy yo, dijo de pronto. Perdona, exclamé. Te ruego que me perdones. Pensaba que lo sabías, compañero. Creo que no soy un buen anfitrión. Me miró con comprensión, mucho más que con comprensión. Era una de esas raras sonrisas capaces de tranquilizarnos para toda la eternidad, que solo encontramos 4 o 5 veces en la vida. Aquella sonrisa se ofrecía o parecía ofrecerse al mundo entero y eterno, para luego concentrarse en ti, exclusivamente en ti, con una irresistible predisposición a tu favor. Te entendía hasta donde querías ser entendido, creía en ti como tú quisieras creer en ti mismo, y te garantizaba que la impresión que tenía de ti era la que en tus mejores momentos esperabas producir. Y entonces la sonrisa se desvaneció, y yo miraba a un matón joven y elegante, con 1 o 2 años por encima de los 30, con un modo de hablar tan ceremonioso y afectado que rozaba el absurdo. Ya antes de que se presentara me había dado la sensación de que elegía las palabras con cuidado. Casi en el mismo instante en que Gatsby se identificaba, el mayordomo se le acercó corriendo para decirle que tenía una llamada de Chicago. Se disculpó con una ligera inclinación ante cada uno de nosotros. Si necesitas algo, pídelo, compañero, me dijo. Discúlpame, te veré más tarde.
En cuanto se fue, me volví a Jordan porque necesitaba comentarle mi sorpresa. Me esperaba que Mr. Gatsby fuera un señor de mediana edad, gordo y colorado. ¿Quién es?, pregunté. ¿Lo sabes? Solo es uno que se llama Gatsby. Sí, pero ¿de dónde es? ¿A qué se dedica? A ti también te ha dado ya por el asunto, contestó con una sonrisa desvaída. Bueno, un día me dijo que había estudiado en Oxford. Un borroso pasado iba tomando forma detrás de Gatsby, pero se disolvió a la siguiente frase de Jordan. Pero no me lo creo. ¿Por qué no? No lo sé, insistió, pero no me creo que fuera a Oxford. Algo en su tono me recordó a la otra chica. Creo que mató a un hombre, y tuvo el efecto de estimular mi curiosidad. Hubiera aceptado sin problemas la información de que Gatsby había surgido de los pantanos de Luisiana o del East Side de Nueva York. Eso era comprensible, pero por lo que mi experiencia provinciana me permitía suponer, un hombre joven no sale de la nada con toda tranquilidad y se compra un palacio en Long Island. El caso es que da fiestas muy concurridas, dijo Jordan, cambiando de tema con un educado fastidio ante lo concreto. Y a mí me gustan las fiestas con mucha gente. Son muy íntimas. En las fiestas con poca gente la intimidad es nula. Retumbó el bombo y la voz del director de orquesta se elevó de pronto entre la ecolalia del jardín. «Señoras y señores», gritó, «a petición de Mr. Gatsby vamos a tocar por todas ustedes la última obra de Mr. Vladimir Tostov, que tanta atención mereció en el Carnegie Hall el pasado mayo. Si leen los periódicos sabrán que causó auténtica sensación». Sonrió con jovial condescendencia y añadió, «¿Y qué sensación?» Y todo el mundo se echó a reír. «La pieza», concluyó con energía, «se titula La historia del mundo en jazz, según Vladimir Tostov». Se me escapó la naturaleza de la composición de Mr. Tostov porque, en el momento en que empezaba, vi a Gatsby que solo iba mirando con aprobación a los distintos grupos desde la escalinata de mármol. Tenía la cara bronceada, tersa la piel, atractiva y parecía que le arreglaban todos los días el pelo, muy corto. Me pregunté si el hecho de que no bebiera lo ayudaba a distinguirse de sus invitados, pues me dio la impresión de que se volvía cada vez más correcto conforme la alegría fraternal aumentaba. Cuando la historia del mundo en jazz acabó, las chicas apoyaron la cabeza en el hombro de los hombres como adolescentes. Las chicas caían de espaldas, desmayadas de broma, en brazos de los hombres, o entre el grupo, sabiendo que alguien detendría su caída. Pero nadie se dejaba caer en brazos de Gatsby. En ningún corte de pelo a la francesa tocó el hombro de Gatsby. En ningún cuarteto lo incluyó entre sus cantantes. «Disculpen», el mayordomo de Gatsby estaba de repente a nuestro lado. «¿Miss Baker?», preguntó. «Perdone que la moleste, pero Mr. Gatsby quisiera hablar a solas con usted». «¿Conmigo?», exclamó Jordan sorprendida. «Sí, madame». Se levantó despacio, me miró y enarcó las cejas en señal de asombro, y siguió al mayordomo hacia la casa. Me di cuenta de que llevaba el traje de noche y todos sus vestidos, como si fueran prendas deportivas. Sus movimientos tenían una gracia especial. Parecía haber aprendido a andar en las mañanas frescas y despejadas de los campos de golf. Estaba solo, y eran casi las 2. Confusos y enigmáticos ruidos salían desde hacía un rato de un salón con muchas ventanas que se abrían a la terraza. Eludiendo al estudiante de Jordan en ese momento, enfrascado en una conversación sobre obstetricia con 2 coristas y que suplicaba mi compañía, entré en la casa. El salón estaba lleno de gente. Una de las chicas de amarillo tocaba el piano y a su lado, de pie, una señora joven y pelirroja, miembro de una famosa compañía de revistas, entonaba una canción. Había bebido una dosis considerable de champán y, de modo poco profesional, en el curso de la canción decidió que todo era muy triste,
muy triste. No solo cantaba, lloraba también. Introducía en cada pausa de la canción hipidos y sollozos entrecortados, antes de volver a la letra con voz temblorosa de soprano. Las lágrimas le corrían por las mejillas, no con total libertad. Sin embargo, pues cuando entraban en contacto con las pestañas, muy pintadas, tomaban un color de tinta y seguían su camino en lentos riachuelos negros. Alguien sugirió con humor que cantara las notas que se le escribían en la cara. Momento en el que levantó las manos, se derrumbó en un sillón y se hundió en el profundo sueño del vino. Se ha peleado con un hombre que dice ser su marido, explicó una chica a mi lado. Miré a mi alrededor. La mayoría de las mujeres que quedaban se estaban peleando con hombres que decían ser sus maridos. Incluso el grupo de Jordan en el cuarteto de East Egg se había roto, dividido por la disensión. Uno de los hombres hablaba con inusitada intensidad con una actriz muy joven, y su mujer, después de intentar reírse de la situación haciéndose la digna y la indiferente, perdió completamente el control y recurrió a los ataques por los flancos. Aparecía de repente, una y otra vez, como un diamante enfadado, y decía al oído del marido: «¡Me lo prometiste!». La resistencia a irse a casa no era exclusiva de los hombres desobedientes. El vestíbulo lo ocupaban ahora 2 hombres lamentablemente sobrios, y sus mujeres absolutamente indignadas. Las mujeres habían congeniado, y hablaban levantando ligeramente la voz. «Siempre que ve que me lo estoy pasando bien, quiere irse a casa. No he conocido nunca a nadie tan egoísta. Siempre nos vamos los primeros. ¿Y nosotros?». «Bueno, esta noche somos casi los últimos», dijo uno de los hombres tímidamente. «La orquesta se fue hace media hora». A pesar de que las mujeres coincidieran en que tanta malevolencia resultaba inconcebible, la discusión terminó en un breve cuerpo a cuerpo, y las 2 mujeres fueron levantadas en volandas y, pataleando, desaparecieron en la noche. Mientras esperaba en el vestíbulo a que me dieran el sombrero, la puerta de la biblioteca se abrió y Jordan Baker y Gatsby salieron juntos. Él decía una última frase, pero la ansiedad que demostraba se ciñó precipitadamente al más estricto formalismo cuando varias personas se le acercaron para despedirse. El grupo de Jordan la llamaba con impaciencia desde el porche, pero se entretuvo un momento para darme la mano. «Acabo de enterarme de algo asombroso, lo más asombroso que he oído nunca», murmuró. «¿Cuánto tiempo hemos pasado ahí dentro?». «1 hora más o menos». «Ha sido simplemente asombroso», repitió abstraída. «Pero he jurado no decírselo a nadie, y aquí me tienes, tentándote con lo que no puedo darte». Me bostezó en la cara con mucha elegancia. «Ven a verme, por favor». Guía de teléfonos, el número de Mistress Sigourney Howard, mi tía. Se iba deprisa mientras hablaba, y su mano morena me hizo un alegre saludo cuando en la puerta se fundió con el grupo. Un poco avergonzado por haberme quedado hasta tan tarde en mi primera visita, me reuní con los últimos invitados de Gatsby, que se congregaban a su alrededor. Quería explicarle que había estado buscándolo al principio de la fiesta y disculparme por no haberlo reconocido en el jardín. «No te preocupes», me ordenó categóricamente. «No le des más vueltas, compañero». No había en aquella expresión familiar más familiaridad que en la mano reconfortante que me pasó por el hombro. «Y no olvides que mañana por la mañana probamos el hidroplano, a las 9. Y el mayordomo a su espalda. «¿Lo llaman de Filadelfia, señor?» «Sí, ahora mismo. Diga que ahora mismo me pongo. Buenas noches». «Buenas noches». «Buenas noches». Sonrió y de pronto pareció que el estar entre los últimos que se iban tenía un significado entrañable, como si eso fuera lo que Gatsby había deseado desde el principio. «Buenas noches, compañero. Buenas noches». Pero mientras bajaba las escaleras vi que la fiesta no había terminado todavía.
A unos 15 metros de la puerta, los faros de los coches iluminaban una escena rara y tumultuosa. En la carretera, en la cuneta, sin haber llegado a volcar, pero habiendo perdido una rueda por la violencia del golpe, yacía un coupé nuevo que había salido del camino de entrada a la casa de Gatsby menos de 2 minutos antes. Un pronunciado saliente en la pared explicaba la pérdida de la rueda, que ahora atraía toda la atención de un grupo de choferes curiosos. Pero como habían bloqueado la carretera con sus coches, llevaba oyéndose un rato la ruidosa y disonante protesta de los que venían detrás, y eso aumentaba la violenta confusión de la escena. Un hombre con un guardapolvo muy largo se había bajado del coche siniestrado, y en mitad de la carretera sus ojos iban del coche a la rueda, y de la rueda a los espectadores, afable y perplejo a la vez. «Fíjense, se ha metido en la cuneta». El hecho le producía verdadero asombro, y reconocí primero aquel inusitado sentido de lo maravilloso, y luego al individuo. Era el usuario de la biblioteca de Gatsby. «¿Cómo ha sido?». Se encogió de hombros. «No tengo ni idea de mecánica», dijo rotundamente. «¿Pero cómo ha sido? ¿Ha chocado con la pared?». «No me lo pregunte», dijo Ojos de Búho, lavándose las manos a propósito del accidente. «No tengo mucha idea de lo que es conducir, casi ninguna. Ha sido, y eso es todo lo que sé». «Pues si no conduce bien, no debería conducir de noche». «Pero si no sé conducir», respondió indignado. «No he conducido en mi vida». Un silencio reverencial envolvió a los mirones. ¿Quiere suicidarse? Tiene suerte de que solo haya sido una rueda. No sabe conducir. Ni siquiera había cogido un coche en su vida. «No me entienden», explicó el criminal. «Yo no conducía. Hay otro hombre en el coche». La impresión que provocó esta declaración se dejó oír en un «ah» inacabable, mientras la puerta del coche se abría muy despacio. La multitud, era ya una multitud, retrocedió instintivamente, y cuando la puerta acabó de abrirse se produjo un silencio espectral. Entonces, muy poco a poco, por partes, un individuo pálido y bamboleante salió del coche siniestrado, tanteando sin mucha seguridad el suelo con un descomunal zapato de baile. Cegada por el resplandor de los faros y confundida por el incesante gemir de las bocinas, la aparición se tambaleó unos segundos antes de reparar en el hombre del guardapolvo. «¿Qué pasa?», preguntó muy tranquilo. «¿Nos hemos quedado sin gasolina?». «Mire». Media docena de dedos señalaron hacia la rueda amputada. La miró fijamente un momento y luego miró hacia arriba, como si sospechara que había llovido del cielo. «Se ha desprendido», asintió. «Al principio no me di cuenta de que nos habíamos parado». Silencio. Luego, tomando aire y poniéndose muy derecho, preguntó con decisión: «¿Podrían decirme dónde hay una gasolinera?». Por lo menos una docena de hombres, algunos apenas en mejor estado que él, le explicaron que la rueda y el coche ya no estaban unidos por ningún tipo de vínculo material. «Salir marcha atrás», sugirió al cabo de un momento. «Meter la marcha atrás». «Pero si le falta una rueda». El hombre dudó. «No se pierde nada con probar», dijo. El aullido de las bocinas iba increciendo. Di media vuelta y pisando el césped me fui a casa. Me volví a mirar una vez. La luna, como una hostia, brillaba sobre la casa de Gatsby para que la noche fuera tan hermosa como antes. Había sobrevivido a las risas y a los ruidos del jardín, todavía iluminado. Un vacío repentino parecía fluir ahora de las ventanas y las puertas inmensas, envolviendo en un aislamiento absoluto al anfitrión, que seguía en el porche, con la mano levantada en un protocolario gesto de despedida.
Al releer lo que llevo escrito, creo haber dado la impresión de que los acontecimientos de 3 noches separadas entre sí por varias semanas me absorbieron por completo. Todo lo contrario, solo fueron acontecimientos sin importancia en un verano muy ajetreado, y hasta mucho después me absorbieron infinitamente menos que mis propios asuntos. Pasé trabajando la mayor parte del tiempo. A primera hora de la mañana el sol proyectaba mi sombra hacia el oeste y yo descendía a toda prisa los blancos abismos que llevan de la zona baja de Nueva York al Probity Trust. Conocía por sus nombres a los otros empleados y a los jóvenes vendedores de bonos, y en restaurantes atestados y oscuros comía con ellos salchichas de cerdo, puré de patatas y café. Incluso tuve una breve aventura con una chica que vivía en Jersey City y trabajaba en el departamento de contabilidad, pero su hermano empezó a mirarme con malos ojos, y cuando la chica se fue de vacaciones en julio, di por terminado el asunto. Solía cenar en el Yale Club. No sé por qué razón, aquel era el acontecimiento más triste de la jornada. Y luego subía a la biblioteca y estudiaba a conciencia, durante 1 hora, inversiones y valores. Siempre andaban por allí unos cuantos juerguistas, pero jamás entraban en la biblioteca. Así que era un buen sitio para trabajar. Después, si hacía buena noche, daba un paseo por Madison Avenue. Pasaba el viejo Murray Hall Hotel y, por la calle 33, llegaba a la Pennsylvania Station. Empezaba a gustarme Nueva York. La sensación nocturna de aventura y riesgo, y el placer que el constante fluctuar de hombres, mujeres y vehículos procuraba a la mirada inquieta. Me gustaba pasear por la Quinta Avenida y elegir alguna mujer romántica entre la multitud, e imaginar que en 5 minutos yo entraría en su vida, y que nunca lo sabría nadie, ni nadie lo desaprobaría. A veces, en mi imaginación, la seguía hasta su apartamento, en la esquina de alguna calle escondida, y se volvía y me sonreía antes de cruzar una puerta y desvanecerse en el calor y la oscuridad. En el crepúsculo encantado de la metrópolis, algunos días, la soledad se volvía obsesiva, e incluso la sentí en otros, empleados jóvenes y pobres que mataban el tiempo delante de los escaparates y esperaban la hora de cenar solos en un restaurante. Empleados jóvenes que, al anochecer, desperdiciaban los momentos más maravillosos de la noche y de la vida. A las 8, otra vez, cuando la calzada en penumbra de las calles 40 se llenaba de la agitación de los taxis, en filas de 5 que iban a la zona de los teatros, sentía una presión en el corazón. Se unían las siluetas en el interior de los taxis a la espera de reemprender la marcha. Cantaban las voces, chistes que yo no oía provocaban risas, y cigarrillos encendidos trazaban ininteligibles espirales. Imaginando que yo también corría hacia la alegría y compartía su entusiasmo más íntimo, les deseaba lo mejor. Perdí de vista a Jordan Baker y a mediados de verano volví a encontrármela. Al principio me halagaba ir con ella a los sitios porque era campeona de golf y todo el mundo la conocía. Y luego hubo algo más. No es que me hubiera enamorado, pero sentía una especie de curiosidad, de ternura. La cara de orgulloso aburrimiento que ofrecía al mundo ocultaba algo. Casi todas las poses terminan ocultando algo, si no lo ocultan desde el principio. Y un día descubrí lo que era. Habíamos ido a una fiesta en Warwick y Jordan dejó bajo la lluvia, sin subirle la capota, el coche que le habían prestado. Y luego mintió sobre el incidente y entonces me vino a la cabeza lo que contaban de ella y que no conseguí recordar aquella noche en casa de Daisy. En su primer gran torneo de golf hubo un escándalo que estuvo a punto de salir en los periódicos. Alguien insinuó que en las semifinales Jordan movió una pelota que había caído en mal sitio. El caso alcanzó proporciones de escándalo y luego se desinfló. Un caddy se retractó de sus declaraciones y el único testigo admitió que podría haberse equivocado. Retuve, sin embargo, el incidente y el nombre. Jordan Baker evitaba instintivamente a los hombres inteligentes y perspicaces. Y entonces comprendí que lo hacía porque se sentía más segura en una esfera en la que apartarse de la norma resultara prácticamente imposible. Era una tramposa incurable. No soportaba estar en desventaja, y por ese rasgo negativo supongo que había empezado a recurrir a subterfugios desde muy joven para conservar frente al mundo aquella sonrisa fría e insolente, y al mismo tiempo satisfacer las exigencias de su cuerpo fuerte y feliz. A mí no me importaba.
Que una mujer haga trampas es algo que nadie critica demasiado. Me molestó en un principio, y luego lo olvidé. En aquella fiesta en casa de alguien de Warwick tuvimos una curiosa conversación sobre cómo conducir un coche. Empezó porque pasó tan cerca de unos trabajadores que el guardabarros rozó un botón de la chaqueta de uno de ellos. «Conduces fatal», protesté. «O tienes más cuidado o deberías dejar de conducir». «Tengo cuidado». ¿No tienes cuidado?» «Bueno, ya otros tienen cuidado», dijo sin pensarlo 2 veces. «¿Y eso qué tiene que ver?» «No se cruzarán en mi camino», insistió. «Hacen falta 2 para que haya un accidente». «Supongo que te encuentras con alguien tan imprudente como tú». «Espero no encontrármelo jamás», respondió. «Detesto a los imprudentes. Por eso me gustas». Sus ojos grises, irritados por el sol, miraban hacia adelante, impertérritos. Pero Jordan había modificado astuta y deliberadamente la naturaleza de nuestra relación. Y por un momento creí que la quería. Pero pienso las cosas detenidamente y me someto a una considerable cantidad de reglas interiores que actúan como freno a mis deseos. Y sabía que mi primera obligación era liberarme del lío que había dejado pendiente en mi ciudad natal. Escribía todas las semanas y seguía firmando «Con cariño, Nick». Pero de lo único que me acordaba era de una chica a la que, cuando jugaba al tenis, se le formaba un fino bigote de sudor. Y sin embargo, existía un vago compromiso que debía romper con delicadeza para sentirme libre. Todo el mundo se cree poseedor de por lo menos una de las virtudes cardinales. La mía es esta. Soy una de las pocas personas honradas que he conocido en mi vida. Y hasta aquí la primera parte. Gracias por escucharlo y espero que lo hayas disfrutado. Espero subir pronto la segunda. Y bueno, hasta entonces, que tengas un magnífico día. Hasta pronto.